Saludos a todos. En este video, ¿Can Yamani puede The Method of Demir ser pareja en la vida real? Aquí tienes tus respuestas. Si yo fuera productor o director de cine con muchísimo dinero, les ofrezco todo lo que tengo para que protagonicen de nuevo. Son una bomba juntos. Es la pareja más linda que he visto. Una lástima que la prensa turca sea tan destructiva con los artistas, cuando deberían apoyarlos punto y enfocarse en las cosas buenas y lindas que están haciendo los actores con traernos alegrías al ver sus novelas y series. ¡Qué barbaridad! Mis pájaros soñadores, muy hermosa serie, y sí estoy de acuerdo que respeten la vida privada de los actores. Ellos también son seres humanos. En la novela se ve un amor profundo, si fueron pareja o no, se ve muy buena química entre los dos. Saludos desde. Me gustaría verlos de nuevo trabajando juntos, son perfectos. A química de les Yanguito en la serie, Senao e con acento agudo amor, Entao Eujanao que con acento agudo amor. Esa serie me enamoro, la puede ver 1000 veces y no me aburro. No tengo nada contra Deleta, pero creo que The Method of Demir y Can Yamani vuelven a estar juntos. Amo a Can. Varios actores son recordados con un éxito, solo ellos pueden interpretar múltiples roles, pero serán recordados como actores de pájaros de ensueño por el resto de sus vidas. Fue la perfección. Ellos dos traspasaron la pantalla, porque son excelentes actores, únicos con carisma, y la química y conexión que tenían entre ellos era espectacular, pocas veces vista. Y dieron con una maravillosa historia de amor y enredos. Que sea lo que Dios quiera, si se aman de verdad, a la larga o a la corta terminarán juntos. Ojalá que los veamos muy pronto trabajando nuevamente juntos. Pues es la pareja más bonita que he visto en todas las novelas que he visto, y mira que he visto, pues ellos se lo han perdido por hacer caso a la prensa, pero la mirada que tenían los dos no lo he visto nunca. Qué pena terminó. ¿Sería un capricho de Villeta? Sou mais de mer con su alegría simplicidad. Más sabida y con acento agudo así. De cualquier forma, Can e Demet están marcados para siempre, no há como apagar o encontro divino. O mundo se encantou como os dois, a todo instante os lembra diso. Es tan hermoso verlos juntos abrazados y mirándose fe en ternura. Hubiera sido hermoso que fueran pareja en la vida real, qué pena, pero bueno, el solo verlos trabajar juntos, eso nos da alegría. Los amo y que les vaya bien en todos sus proyectos, bendiciones. Era hermoso lo que vivían en la serie Y con acento agudo, parecía real, la química era realmente hermosa. Qué lástima que se separaron, eran una pareja bonita. Can e Demet sauliéndose en muita sintonía y amor juntos. Les da un brillo en los ojos, merecen volver. Hay mucha química entre ellos, son jóvenes y tenían poca experiencia, pero esto es amor. Me encantan cómo trabajan juntos, de verdad que son tremendos actores y juntos nos hacen revivir el amor verdadero. Eso es lo nos hicieron centro durante la novela. Quisiera verlos como pareja en otras novelas, son sensacionales. Saludos desde Cuba. No he visto la novela completa, solo algunos capítulos, pero me parece una linda pareja, con mucha química. La prensa amarillista destruye vidas, inventando y tergiversando lo que dicen los actores. No entiendo por qué razón les creen lo que dicen. Los actores tienen un talento que nació con ellos y Dios se los regaló. Sus éxitos se deben a ese talento, y a su profesionalismo y esfuerzo. No se debe a los periodistas. Los actores no deben dejar que hagan en sus imágenes y les inventen cosas. Eso me parece muy injusto. La gente tiene un gran defecto: cuando una pareja tiene éxito juntos, se esfuerzan por separarlos. No les dejan vivir en paz. Ese tema que pasó en España con la afición, hizo muy bien en responder de esa manera. Su pregunta era engañosa, él respondió como debió haberse sentido en ese momento. Las mujeres deberían comportarse mejor con los actores y los artistas, intérpretes o ejecutantes. Nunca olvides que muchos están casados, por lo tanto, las intimidades incluso en las preguntas deben terminar, para no tener que responder como inesperado. Cada vez que veo a estos dos juntos en los videos, estoy tan encantado y feliz como si fueran una pareja real, son perfectos. He visto sus otras series, pero lo mejor fue Can e Sanem. Me encanta ver todo el tiempo los videos con estos rostros hermosos, nunca los había visto pareja trabajando tan bien como si fuera real sus vidas. Yo sufrí, lloré, reí cuando se conocieron, todo es natural, se ganaron los corazones de muchos, donde te quedaste en la memoria de los fans y me hice fan de ti. Vivo en Río Grande de Porto Alegre, soy brasileño, he visto varias telenovelas pero nunca he visto una historia tan bonita. Besos en tu corazón. Mira, si Turquía no abre los ojos, tu apóstrofe, te perderé con el mundo entero, nadie te dará grandes éxitos. Harás mis felicitaciones, que Dios los bendiga a todos.
Me gustó mucho esta novela donde los protagonistas tenían muy bella química que nos hacían soñar a todos los que vimos esta novela. No sé si sería verdad o mentira, pero en ninguna novela de Domenica no había visto este gran amor entre los protagonistas. Les deseo mucha suerte con sus nuevas relaciones y ojalá algún día podamos verlos juntos de nuevo, así sea en alguna novela o en la vida real. Estoy segura que una química o un amor así es difícil de encontrar. Bendiciones. La prensa amarillenta, de todo el mundo, es igual de repugnante. Pero también es verdad, hablando de amoríos, si los miembros de una pareja se quieren de verdad, y por necesidades de su trabajo y por supuesto de su derecho a privacidad, no desean compartir con todo el mundo esa relación, están en su pleno derecho. Pero que no nos cuenten que por eso rompen. Si lo hacen, serán por otros motivos. Porque si se ama con autenticidad, unos intrusos, malintencionados no tienen la capacidad para romperla. Se toman las medidas necesarias contra ellos y punto. Gente, en la entrevista de Verísimo en octubre de 2020, cuando Demet ve las escenas de con Khan, se muestra visiblemente conmovido y, cuando Silvia le pregunta por la relación con Khan, ella dice que son amigos, que lo ama mucho y que es una persona llena de valores. Y en Khan también dice que son amigos, que ella es muy preciosa e importante para él, que le dio mucha expresión, que trabajan muy bien juntos, que ella hace una cosa y él hace otra y boom. Punto. Ver también puede ponerse muy inquieto en las escenas. No veo nada negativo en su postura, todo lo contrario. Silvia sospecha de sus respuestas e insiste en la pregunta de si son solo amigos. Y ambos tienen una tontería sonríe en sus caras. Está en internet en italiano, con subtítulos, en varios idiomas, para aquellos que no entienden italiano. Solo mira y saca tus propias conclusiones. Me llamo Adori Jiménez y estas palabras son para la que ha hecho el vídeo. Me parece muy bien todo lo que ha dicho porque lo veo igual, quitando algunas cosas. Yo creo que cuando hay amor, las barreras del amor, aunque haya la prensa, puede más el amor que la prensa, como ha sucedido con otras parejas turcas que ha surgido el amor entre ellos haciendo alguna telenovela, así que ese no creo que haya sido el caso de Khan y el caso de Domet. Ellos solo saben amor hubo entre ellos. Por supuesto hay más que verlos, las escenas que no pertenecen a Pájaro Soñador cuando estaban juntos o mismo en algún rodaje en algún momento dado cuando tenían que cortar las escenas y luego tenían que volver a hacerlas, era sobre todo en la segunda temporada. Qué buen video y cuánta verdad, por lo menos alguien dice la verdad. La prensa turca es caníbal. Gracias a Dios Khan pudo irse, y salir de esa pesadilla. Pero no lo dejaron ser felices. Quizás más adelante, cuando ellos puedan asumir con más madurez el éxito, logren reencontrarse. Para ayudar muy pocos, para destruir millones, estén los dos o no estén, no los dejan tranquilos y salvan problemas de ellos. Es admirable como Jan se expresa de ella en todas las entrevistas. Kule Afener siempre responde que ella es algo especial para él. Q siempre lo ha dicho y ella se expresó muy bien de él en la entrevista. Dijo Q era una persona a quien ama y es muy importante. Pero ella todo está dicho de la forma en que se vean, solo lo saben ellos. Esperemos y confiemos todos a su tiempo. Bendiciones. Si se dice que el amor lo supera todo, si no tienen amor no valdría nada. Si fuera amor estarían juntos, no serían las críticas, las opiniones, ni la prensa lo que se lo impediría. De ser así, ahí no hubo otras parejas famosas que estén juntas, casadas y continúen con éxito su vida profesional y reciban apoyo de los fanáticos. Las razones por las que no funcionó solo ellas las conocen, incluso porque nunca asumieron que tenían una relación, y menos culpan a los medios de comunicación por no hacer ejercicio. Quien asume que esa es la razón por la que sus propios fanáticos de su parte nunca existieron, y cuanto más ambos tuvieron relaciones antes, cuando era serio, todos los medios saben que nadie se escondió, y ya eran famosos, no fue tan controvertido como ahora. La pregunta: cuando es un hecho no hay argumentos, cuando es una ilusión dicen lo que quieren, piensan todo y no saben nada.